Lucy no era una persona, tampoco era un chimpancé. Ella representa algo intermedio, un eslabón fascinante en la larga cadena de nuestra propia historia. Vivió hace unos 3,2 millones de años en lo que hoy conocemos como Etiopía. Su descubrimiento en 1974 fue un acontecimiento extraordinario. Nos ofreció un esqueleto parcial, el más completo de su tipo para la época. Este conjunto de huesos nos permitió asomarnos a un mundo perdido. A través de ellos, podemos imaginar cómo se movía, qué comía y cómo era su vida diaria. Lucy se convirtió en un icono, un símbolo de nuestros orígenes remotos y de la increíble aventura de la evolución humana que comenzó en África. Su mundo era muy diferente al nuestro. Imagina un paisaje que no era ni una selva densa, ni una pradera completamente abierta. Era un mosaico. Había zonas de bosque disperso, con árboles de acacias y otros arbustos. Cerca de los ríos y lagos, la vegetación era más frondosa, creando galerías verdes llenas de vida. Pero también existían grandes extensiones de hierba alta, la sabana propiamente dicha. Este entorno variado ofrecía muchas oportunidades, pero también escondía innumerables peligros. Era un escenario de una belleza salvaje, donde cada día representaba una lucha constante por la supervivencia, una prueba de inteligencia y resistencia para Lucy y su especie, Australopithecus afarensis. A través de sus fósiles, los científicos han podido reconstruir muchos aspectos de su biología. Sabemos que era pequeña, medía poco más de 1 metro de altura y pesaba menos de 30 kilogramos. Su cerebro era pequeño, comparable en tamaño al de un chimpancé moderno. Sin embargo, su pelvis y los huesos de sus piernas nos cuentan una historia revolucionaria. Nos dicen que caminaba erguida sobre 2 pies. Este rasgo, el bipedalismo, fue un paso gigantesco para nuestros antepasados. Le permitió a Lucy y a su grupo moverse por la sabana de una manera completamente nueva, liberando sus manos para otras tareas que, con el tiempo, serían cruciales para nuestra evolución como especie. La vida de Lucy, por lo tanto, no es solo la historia de un individuo. Es una ventana a la vida de todos los homínidos de su tiempo. Nos ayuda a comprender las presiones y los desafíos que moldearon a nuestros ancestros. Cada hueso, cada fractura, cada marca en su esqueleto, nos narra una pequeña parte de una epopeya grandiosa. Es la historia de cómo un pequeño primate, vulnerable y sin grandes defensas naturales, logró prosperar en uno de los ecosistemas más competitivos del planeta. Estudiar a Lucy es, en esencia, estudiarnos a nosotros mismos y el largo y tortuoso camino que nos llevó a ser quienes somos hoy. La sabana africana era un supermercado natural para Lucy y su grupo, pero cada pasillo estaba lleno de peligros. Los recursos alimenticios eran variados y estacionales. La base de su dieta consistía en productos vegetales. Recolectaban frutas maduras de los árboles, raíces y tubérculos que desenterraban del suelo y brotes tiernos de las plantas. También comían semillas, nueces e incluso la corteza de ciertos árboles cuando otros alimentos escaseaban. La disponibilidad de estos recursos dependía de la estación. Durante la época de lluvias, la comida era abundante. Pero en la estación seca, encontrar suficiente para comer se convertía en un desafío diario que ponía a prueba la memoria y el conocimiento del territorio del grupo. Sin embargo, Lucy no estaba sola en su búsqueda de alimento. La sabana bullía de vida, y muchos de sus habitantes eran depredadores formidables. Los grandes felinos, como los dinofelis o los dientes de sable, representaban una amenaza constante. Estos cazadores eran expertos en el acecho y la emboscada, y un Australopithecus solitario o distraído era una presa fácil. Los cocodrilos gigantes acechaban en las orillas de los ríos y lagos, esperando pacientemente a que algún animal se acercara a beber. Acercarse al agua, una necesidad vital, era siempre un acto de extrema cautela. El peligro no solo venía de la tierra o el agua, sino también del cielo, donde grandes águilas rapaces podían atacar a las crías o a los individuos más jóvenes. La competencia por los recursos era feroz. Lucy y su grupo no solo debían cuidarse de los depredadores, sino que también competían con otros herbívoros por las plantas más nutritivas. Además, cuando encontraban los restos de un animal cazado por otro depredador, tenían que ser rápidos y oportunistas. Hienas gigantes y otros carroñeros no dudarían en ahuyentar a un pequeño grupo de homínidos para quedarse con el botín. Cada comida, ya fuera recolectada o carroñada, implicaba una evaluación constante del riesgo. El sonido de una rama al romperse o un movimiento sospechoso en la hierba alta podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, el entorno de Lucy era un equilibrio delicado entre la oportunidad y el peligro.
La misma sabana que le proporcionaba sustento era el escenario de su lucha diaria. Los árboles no solo ofrecían frutos, sino también un refugio seguro para dormir y escapar de los depredadores terrestres. Los ríos saciaban su sed, pero también escondían una muerte súbita bajo la superficie. Esta dualidad del paisaje forjó el comportamiento de su especie. Les enseñó a ser observadores, a cooperar y a conocer cada rincón de su territorio. La supervivencia dependía de un conocimiento profundo de este mosaico de vida y muerte. Para un animal como Lucy, pequeño, sin garras afiladas ni colmillos imponentes, la supervivencia en la sabana requería astucia y cooperación. La estrategia más fundamental era la vigilancia constante. Vivir en grupo era esencial. Un mayor número de ojos y oídos significaba una mayor probabilidad de detectar el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Mientras unos buscaban comida, otros vigilaban el entorno, escudriñando el horizonte desde algún punto elevado, o prestando atención a los sonidos de la sabana. Las llamadas de alarma de los pájaros o el comportamiento nervioso de otros animales podían alertar al grupo de la presencia de un depredador cercano, dándoles un tiempo precioso para reaccionar. Cuando el peligro era detectado, la reacción dependía de la situación. La huida era a menudo la mejor opción. Correr hacia los árboles más cercanos era un instinto vital. La habilidad de Lucy para trepar, heredada de sus ancestros arborícolas, era una póliza de seguro de vida. En las ramas, estaban a salvo de la mayoría de los depredadores terrestres. Si no había árboles cerca, esconderse entre la hierba alta o en formaciones rocosas podía ser una alternativa. El objetivo era romper la línea de visión del cazador y permanecer inmóvil hasta que el peligro pasara. A veces, un despliegue de fuerza en grupo, gritando y agitando ramas, podía ser suficiente para intimidar a un depredador solitario o a competidores más pequeños. La cooperación no se limitaba a la vigilancia, también era crucial en la defensa y en la obtención de alimentos. Proteger a las crías y a los miembros más vulnerables del grupo era una responsabilidad compartida. Los adultos formaban un círculo protector alrededor de los jóvenes si una amenaza se acercaba. Esta solidaridad aumentaba las posibilidades de supervivencia de la siguiente generación. Además, compartir información sobre la ubicación de fuentes de agua, árboles frutales o cadáveres de animales era vital. Un individuo que encontraba una buena fuente de alimento podía comunicárselo al resto del grupo, asegurando que todos se beneficiaran del descubrimiento. Este comportamiento social complejo era su mejor arma. Los fósiles nos dan pistas sobre los peligros que enfrentaban. Se han encontrado cráneos de homínidos con marcas de colmillos que coinciden perfectamente con los de grandes felinos. Otros huesos muestran signos de haber sido mordidos por cocodrilos. Estas evidencias macabras confirman la dura realidad de su existencia. No eran los reyes de la sabana, eran una parte más de la cadena trófica, a menudo en el papel de presa. Su vulnerabilidad los obligó a desarrollar estrategias de comportamiento sofisticadas. La inteligencia social, la capacidad de cooperar y la flexibilidad para adaptarse a las amenazas fueron las claves que permitieron a los Australopithecus afarensis sobrevivir y prosperar durante más de 1 millón de años. La vida de Lucy estuvo marcada por un clima que no era estable. Durante el Plioceno, el clima de África experimentó fluctuaciones significativas. Hubo periodos más húmedos y cálidos, en los que los bosques se expandían y la sabana se volvía más verde y frondosa. En estos tiempos de abundancia, la vida era relativamente más fácil. Las fuentes de agua eran fiables, y la comida, como frutas y hojas tiernas, estaba disponible en grandes cantidades. El grupo de Lucy podía permanecer en áreas más pequeñas, ya que los recursos estaban concentrados. Estos periodos de bonanza permitían un crecimiento de la población y una menor presión competitiva por el alimento. Sin embargo, estos ciclos de humedad eran seguidos por periodos más fríos y secos. Durante estas fases, el paisaje se transformaba drásticamente, los bosques retrocedían, y la sabana abierta y las praderas se extendían. Los ríos se secaban, convirtiéndose en lechos polvorientos, y los lagos reducían su tamaño. Para Lucy y su grupo, estos cambios representaban una crisis. Las frutas y las hojas tiernas escaseaban, obligándolos a buscar alimentos alternativos. Tenían que recurrir a recursos más duros y menos nutritivos, como raíces fibrosas, tubérculos enterrados a gran profundidad, semillas duras, o incluso la corteza de los árboles.
La escasez de agua los obligaba a recorrer distancias más largas, aumentando su exposición a los depredadores. Estos cambios climáticos fueron un motor fundamental de la evolución. La necesidad de adaptarse a un entorno impredecible favoreció a los individuos más flexibles y resilientes. La capacidad de caminar largas distancias sobre dos piernas, el bipedalismo, se volvió aún más ventajosa durante las épocas secas, ya que permitía explorar territorios más amplios en busca de los escasos recursos. Asimismo, la presión para encontrar y procesar alimentos más duros pudo haber impulsado el desarrollo de mandíbulas y dientes más robustos, así como los primeros usos de herramientas. Los individuos que podían recordar la ubicación de pozos de agua estacionales o que sabían cómo desenterrar tubérculos tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. La adaptabilidad se convirtió en la característica definitoria de los Australopithecus. No estaban especializados en un único tipo de hábitat o dieta. Su éxito radicaba precisamente en su capacidad para sobrevivir tanto en el bosque como en la sabana, tanto en épocas húmedas como secas. Esta flexibilidad es una lección importante sobre nuestra propia historia evolutiva. Los cambios climáticos no fueron simplemente un telón de fondo. Fueron un agente activo que desafió a nuestros antepasados, los empujó al límite, y en última instancia, seleccionó los rasgos que nos permitirían, millones de años después, adaptarnos a prácticamente cualquier entorno del planeta. La historia de Lucy es una historia de supervivencia frente a la incertidumbre climática. Lucy y su especie, Australopithecus afarensis, no estaban solos en el paisaje africano. El registro fósil nos ha revelado que durante el Plioceno, África era el hogar de una sorprendente diversidad de homínidos. Lejos de una simple línea recta evolutiva, el árbol genealógico humano era más bien un arbusto denso, con muchas ramas coexistiendo al mismo tiempo y en los mismos lugares. En Kenia, por ejemplo, vivió el Kenyanthropus platyops, un homínido contemporáneo de Lucy que se distinguía por tener una cara notablemente plana. Esta diversidad sugiere que diferentes especies de homínidos exploraban nichos ecológicos distintos, quizás especializándose en diferentes tipos de alimentos o hábitats para evitar la competencia directa. Las famosas huellas de la Etoli, en Tanzania, nos ofrecen una instantánea increíble de este mundo compartido. Estas huellas, conservadas en ceniza volcánica desde hace 3.600.000 años, fueron dejadas por al menos 3 individuos de Australopithecus afarensis que caminaban juntos. Pero lo fascinante es que en la misma región se han encontrado otras huellas que parecen haber sido hechas por una especie de homínido diferente y desconocida. Esto indica que dos tipos distintos de homínidos bípedos caminaron por el mismo paisaje, quizás con pocos días o semanas de diferencia. Podemos imaginar a Lucy y su grupo cruzándose de vez en cuando con otros grupos de homínidos, quizás con curiosidad, indiferencia o incluso hostilidad. La coexistencia de múltiples especies de homínidos plantea preguntas fascinantes sobre su interacción. ¿Competían por los mismos recursos? ¿Se ignoraban mutuamente? ¿O había algún tipo de interacción social entre ellos? Es probable que la competencia fuera la norma, especialmente durante las épocas de escasez. Cada especie habría desarrollado sus propias adaptaciones para sobrevivir, mientras que los afarensis como Lucy tenían una dieta mixta y una gran flexibilidad. Otras especies podrían haberse especializado en alimentos más duros o en hábitats más boscosos. Esta separación de nichos, conocida como partición de recursos, es una estrategia común en la naturaleza para permitir la coexistencia de especies similares. La presencia de otros homínidos en el entorno de Lucy subraya un punto crucial. La evolución humana no fue un destino predeterminado. Fue un experimento con muchas soluciones diferentes al problema de la supervivencia. La rama de Lucy, la de los Australopithecus, fue increíblemente exitosa y perduró durante mucho tiempo. Sin embargo, otras ramas, como la del Kenyanthropus, finalmente se extinguieron. El éxito de nuestra propia línea evolutiva, la que eventualmente conduciría al género Homo, no estaba garantizado. Fue el resultado de una combinación particular de adaptaciones biológicas y de comportamiento que demostraron ser las más eficaces frente a los desafíos ambientales y competitivos de la África del Plioceno. La infancia para un joven Australopithecus era larga y peligrosa. Al igual que los humanos modernos, y a diferencia de muchos otros mamíferos, las crías de homínido nacían muy vulnerables y dependían completamente de sus madres y del grupo durante muchos años. Esta prolongada dependencia tenía un coste enorme. La madre debía cargar a su cría,
protegerla y alimentarla, lo que limitaba su propia capacidad para recolectar comida. Sin embargo, este largo periodo de desarrollo era también una inversión crucial. Durante la infancia y la juventud, los pequeños homínidos aprendían las habilidades esenciales para la supervivencia: qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo encontrar agua, cómo evitar a los depredadores y cómo navegar por el complejo mundo social del grupo. El juego era una parte fundamental de este aprendizaje. Al igual que los jóvenes primates de hoy en día, las crías de Australopithecus probablemente pasaban mucho tiempo jugando entre ellas. A través del juego, no solo desarrollaban su fuerza física y su coordinación, sino que también practicaban comportamientos adultos. Las persecuciones y las luchas simuladas les ayudaban a prepararse para posibles enfrentamientos, o para huir de los depredadores. Manipular objetos, como palos y piedras, podía sentar las bases para el futuro uso de herramientas. El juego social también era vital para aprender las reglas del grupo: quién era dominante, cómo formar alianzas y cómo comunicarse eficazmente con los demás. Era una escuela de vida sin aulas ni maestros formales. La protección de las crías era una tarea comunal. Aunque la madre era la cuidadora principal, todo el grupo contribuía a la seguridad de los más pequeños. Los adultos vigilaban constantemente, listos para dar la alarma, o para intervenir si un depredador se acercaba. Esta crianza cooperativa o aloparentalidad es una estrategia que aumenta enormemente las posibilidades de que las crías sobrevivan hasta la edad adulta. Permitía a las madres dejar a sus hijos bajo la supervisión de otros miembros del grupo, mientras ellas se dedicaban a buscar comida. Esta red de seguridad social era uno de los mayores beneficios de vivir en un grupo cohesionado y fortalecía los lazos entre sus miembros. El lento crecimiento y el largo periodo de aprendizaje tenían otra consecuencia importante: permitían el desarrollo de un cerebro más grande y complejo. Aunque el cerebro de Lucy era pequeño en comparación con el nuestro, era significativamente más grande que el de sus antepasados simios. Este tiempo extra para el desarrollo cerebral era esencial para absorber la enorme cantidad de información social y ecológica necesaria para sobrevivir. El cuidado parental intensivo y la transmisión de conocimientos de una generación a otra, a través de la observación y la imitación, fueron los cimientos sobre los que se construyó la cultura y la inteligencia humanas. La infancia de Lucy no era solo un período de vulnerabilidad, sino el crisol donde se forjaban las habilidades cognitivas de nuestros ancestros. La característica más definitoria de Lucy y su especie es su forma de moverse. Los huesos de su pelvis, rodilla y pie nos dicen, sin lugar a dudas, que caminaba erguida sobre dos piernas. El bipedalismo fue una de las adaptaciones más tempranas y fundamentales en la línea evolutiva humana. Caminar erguido en la sabana ofrecía varias ventajas clave. Le permitía a Lucy ver por encima de la hierba alta, lo que era crucial para detectar depredadores a distancia o para localizar fuentes de alimento. También era una forma de locomoción más eficiente energéticamente para cubrir largas distancias, algo esencial durante las épocas secas, cuando los recursos estaban dispersos. Además, liberaba las manos de la función de caminar. Sin embargo, Lucy no era una bípeda exclusiva como nosotros. Su esqueleto muestra una fascinante mezcla de rasgos. Mientras que sus piernas y pelvis estaban adaptadas para caminar, sus brazos eran relativamente largos, y sus dedos de las manos y los pies eran curvos. Estos son rasgos típicos de los primates que pasan mucho tiempo trepando a los árboles. Esto nos indica que Lucy vivía, literalmente, en dos mundos. Durante el día, caminaba por el suelo de la sabana en busca de comida, pero por la noche, o cuando el peligro acechaba, los árboles seguían siendo su refugio más seguro. Era una escaladora competente, capaz de subir rápidamente a las ramas para escapar de un leopardo, o para construir una plataforma donde dormir a salvo. Esta combinación de bipedalismo terrestre y habilidad para trepar fue una solución de compromiso perfecta para el entorno de mosaico en el que vivía. Le daba la flexibilidad necesaria para explotar los recursos tanto del suelo como de los árboles. Sin embargo, este compromiso tenía un coste. La pelvis de Lucy, adaptada para caminar erguida, era menos eficiente para trepar que la de un chimpancé. Y sus piernas, aunque adecuadas para caminar, no le permitían correr tan rápido ni con tanta resistencia como un humano moderno. Era, en cierto modo, una navaja suiza de la locomoción, buena para varias cosas, pero no perfectamente especializada en ninguna.
Esta falta de especialización fue, paradójicamente, la clave de su éxito adaptativo. La liberación de las manos fue quizás la consecuencia más trascendental del bipedalismo a largo plazo. Aunque Lucy probablemente no fabricaba herramientas de piedra complejas, sus manos libres le permitían realizar tareas que un chimpancé no puede hacer mientras camina. Podía transportar comida desde un lugar de recolección hasta un lugar seguro para compartirla con el grupo. Podía llevar a su cría en brazos, fortaleciendo el vínculo materno-filial, y podía manejar palos para desenterrar tubérculos o piedras para romper nueces. El bipedalismo no solo cambió la forma en que nuestros antepasados se movían, sino que abrió la puerta a un nuevo mundo de manipulación de objetos, que con el tiempo conduciría a la tecnología y la cultura. La dieta de Lucy era predominantemente vegetariana. El análisis del desgaste de sus dientes y de los isótopos químicos conservados en su esmalte dental nos revela una alimentación basada en una amplia variedad de productos vegetales. Comía frutas, hojas, semillas, raíces y tubérculos, adaptando su menú a lo que ofrecía el entorno en cada estación del año. Sus grandes molares y su robusta mandíbula estaban bien preparados para masticar alimentos duros y fibrosos, una habilidad crucial durante los períodos de escasez. Esta dieta, aunque nutritiva, requería pasar gran parte del día buscando y procesando comida, una actividad que dominaba la vida cotidiana del grupo. Sin embargo, hay evidencias crecientes de que la carne y la médula ósea también formaban parte, ocasionalmente, de su dieta. Lucy no era una cazadora activa de grandes presas, pero era una oportunista inteligente. Cuando su grupo encontraba el cadáver de un animal recién cazado por un gran felino, podían aprovechar la oportunidad. Usando piedras afiladas que encontraban en el entorno, podían cortar trozos de carne de los huesos o romper los huesos largos para acceder a la médula ósea, un alimento increíblemente rico en calorías y grasas. Este comportamiento, conocido como carroñeo, representaba una fuente de nutrientes de alta calidad que no estaba disponible en las plantas. El uso de herramientas, aunque fuera de forma simple, marca un punto de inflexión. No estamos hablando de las sofisticadas hachas de mano de homínidos posteriores, sino de un uso más rudimentario, una piedra con un borde afilado para cortar, otra para golpear. Descubrimientos recientes en Kenia, datados en 3.300.000 años, han revelado las herramientas de piedra más antiguas conocidas, llamadas herramientas de Lomekwi. Aunque no se sabe con certeza si fueron fabricadas por Australopithecus afarensis, demuestran que algún homínido contemporáneo a Lucy ya tenía la capacidad cognitiva y la destreza manual para fabricar herramientas de forma deliberada. Este fue el primer paso en la revolución tecnológica que definiría a nuestro linaje. La relación entre la dieta, las herramientas y el cerebro es un círculo virtuoso que impulsó nuestra evolución. El acceso a la carne y la médula, alimentos ricos en energía, proporcionó el combustible necesario para mantener un cerebro más grande, un órgano que consume una cantidad desproporcionada de energía. A su vez, un cerebro más grande permitía un comportamiento más complejo, mejor planificación, mayor cooperación social y la capacidad de fabricar y usar herramientas más eficaces. Este bucle de retroalimentación positiva sentó las bases para el surgimiento del género Homo unos cientos de miles de años después. La vida de Lucy se sitúa justo en el umbral de esta gran transformación, un pequeño homínido que, sin saberlo, estaba dando los primeros y vacilantes pasos en el camino que nos llevaría a la humanidad.